Todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a estar trabajando con los temas de reconocimiento de lo que es toda nuestra plataforma de Workbench. Así que pues estamos listos. Vuelvo a repetir, el tema del día de hoy es precisamente conociendo nuestra plataforma. Vamos a iniciar a ver algunas de las opciones en la plataforma. Vamos a ver también lo que son las diferentes formas de poder crear bases de datos, y vamos a empezar a trabajar con comandos SQL, que son precisamente los que nos van a servir para estas bases de datos. Y pues con estas vamos a trabajar. Esta base de datos para poder trabajar en lo que es el área de base de datos. Les comentaba que pues uno de los temas que nosotros trabajamos es la terminología. El sistema de base de datos es el SQL. Y pues permite la creación y manipulación de lo que son bases de datos. Su tarea es, entonces, Workbench. ¿Qué dijo, profe? Entonces vamos a trabajar con, me voy a conectar en la ok. Y ahora pues ya estamos listos para poder empezar a trabajar. Les decía que pues una vez que nosotros ya tenemos instalado lo que es MySQL Workbench, pues en nuestra pantalla ya va a aparecer la ventana cuando nosotros arrancamos el servicio. Además, pues va a aparecer aquí abajo en la zona de notificaciones. Voy a hacer un poquito de zoom para que lo veamos, que los servicios ya están corriendo. Pues, es necesario que instalemos los servicios de MySQL. Podemos instalar el servidor de MySQL directamente y podemos instalar otro servicio, pues que por ejemplo en algunas personas instalan otros servicios como son XAMPP, WAMP o otros servidores y administradores de base de datos. Nosotros pues instalamos el servicio de base de datos de MySQL directamente, que pues habíamos descargado con anterioridad, y luego pues yo instalé el MySQL Workbench. Tengo
La versión instalada de Workbench 8.0 es la versión Community. Es desarrollado por Oracle, un software gratuito que vamos a poder utilizar y con el que vamos a poder programar en MySQL. Bien, cabe mencionar que todo esto de acá pues está en inglés y toda la estructura de este la vamos a manejar de esta forma porque también nos acostumbramos un poquito a los software. Tenemos en esta parte de acá la documentación de la página donde podemos encontrar, ahí sí como su nombre lo dice, documentación con respecto a cómo se trabaja en Microsoft, en MySQL Workbench. Podemos ir hacia el blog de Workbench y podemos entrar a foros de discusión donde ustedes pueden hacer preguntas, encontrar soluciones que ya se dieron a temas. Y pues aquí en la parte de arriba tenemos nuestra barra de menús. Acá vemos la pantalla de inicio, acá vemos los diagramas, los modelos que podemos tener de diagramas. Y en esta opción pues salimos hacia lo que es MySQL Workbench. De esto de acá, voy a regresar hacia el home, no voy a ir hacia migrations, voy a ir hacia el home. Y en el home, en la pantalla inicial, nos va a aparecer la instancia local que nosotros instalamos, que por cierto, si usted se recuerda, yo le había dicho que usted le tenía que dar una contraseña a su usuario, y pues aquí es el momento en el cual nosotros vamos a utilizar nuestra contraseña. Y cuando usemos nuestra contraseña, esto indica que nosotros tenemos credenciales, un nombre de usuario, que es el usuario root, y tenemos también lo que son las credenciales para poder acceder hacia este administrador de base de datos. Este es el servidor local. Cuando yo me conecte al servidor local, me va a pedir mis credenciales, que obviamente yo tuve que haber escrito en el preciso momento en que estaba instalando. Así es de que aquí, si usted no se recuerda del nombre que le dio a la instancia, pues vamos a tener un poquito de problema porque no se va a poder conectar al servidor local. Así es de que el primer paso para poder empezar a trabajar es que usted se recuerde de sus credenciales que asignó al momento de estar instalando MySQL Workbench. Les mencionaba que pues al inicio le estaba preguntando que si ustedes lograron instalar Workbench, porque de hecho pues fueron pocos los que me enviaron la captura de pantalla en donde ya estaba el proceso de instalación casi que finalizando, otros donde ya había finalizado. Y me preocupa por el hecho de saber si usted lo tiene ya instalado o si tuvo algún inconveniente al momento de enviarlo. Solamente está Esban, que me envió una captura, Josué, que envió una captura de pantalla también, en donde está instalando, es una fotografía donde está instalando Workbench. Ángel trabajó, pero no sé si Carlos logró resolver el problema que tenía con su computadora. De hecho, ya no me escribió, ya no. Profe, fíjese que le mandó un mensaje en su correo, pero no sé si le llegó y no, todavía no lo he resolvido, pero tal vez hoy ya está, pero le tuve que botar el sistema y volvérselo a poner. Lo único Volver a que me instalar. falta es la imagen en disco de Windows 10. El ISO de Windows 10. Muy bien. Bueno, podemos ver con esto después. Les mencionaba la cuestión de la instalación porque precisamente hoy vamos a utilizar esto de acá y vamos a empezar a ver cómo se trabajan las bases de datos. ¿Sí? Entonces, como aquí tenemos ya esto, les mencionaba que pues
para poder empezar a trabajar y poder crear una base de datos, hay dos formas de poderlo crear. Está creando el modelo relacional y está creando lo que es con código de SQL, que es lo más recomendable. La cuestión de crear de manera visual es porque nos trabaja un poquito más rápido el proceso de creación. Sin embargo, pues vamos a ver los dos modos. Entonces, me voy a conectar a mi servidor local y me dice, voy a cerrar esto de acá, me muestra un mensaje que dice, conectándose al editor de SQL. Me dice, por favor, ingrese su contraseña correspondiente al servicio. ¿Cuál es el servicio? MySQL localhost en el puerto 3306. No le cambié los datos que traía porque ese es el puerto de conexión. Entonces, si yo quisiera que ya no me pidiera estos datos cada vez que me conecte al servidor local, pues entonces le doy clic aquí en donde está la opción, guardar mi password en el valor de acá y lo escribo. Pues yo le di un password acá y si yo lo escribiera mal, al momento de darle clic, me va a mostrar este error que dice, no se puede conectar al servidor de base de datos, su conexión ha fallado porque el usuario root de MySQL en el servidor local 3303 ha denegado el password. ¿Por qué? Porque está obviamente equivocado. Por favor, revise si está corriendo MySQL en la dirección de localhost. Por favor, entre y verifique si el puerto 3306 esté por default o no haya sido cambiado. Verifique todas las credenciales de conexión. Esté seguro de que el proveedor y el password, si necesitan, se necesita que usted ingrese el password correcto y se conecte con la dirección. Voy a volver a abrir, voy a ingresar mi password correcto. Y allí abre MySQL Workbench en lo que es su opción inicial. Bueno, tenemos la barra de navegaciones acá. Tenemos un espacio para poder trabajar. Tenemos nuestra instancia local y seguimos teniendo lo demás. Bien. En nuestra instancia local, que es donde está corriendo el servidor, de hecho acá en este ustedes pueden ver, le voy a dar un clic secundario, voy a ampliar, pues aquí está corriendo MySQL 80. Este es la instancia local. Si yo lo detengo, mi instancia local ya no va a estar funcionando, es decir, no me puedo conectar al cliente. ¿Sí? El acceso está denegado, voy a ver el estatus del servidor y me dice error. ¿Por qué? Porque no está iniciado. Y de hecho aquí, usted puede ver en el icono de Oracle, que me muestra que los servicios están detenidos. Y cuando los servicios están detenidos, yo no puedo ingresar a ver mi servidor local y mucho menos poder trabajar con él. Voy a ir y lo voy a iniciar de nuevo. Le voy a dar clic. Voy a seleccionar acá. Mire, WAMP está detenido porque mi servicio está detenido. Le voy a dar clic en iniciar. Me va a preguntar, ¿quiere abrir la herramienta de configuración? ¿Quiere permitir que realice cambios? Sí, este es el servidor local. Cuando este esté ya en línea, voy a poder trabajar con mi base de datos. Primero me dice que está detenido, está pendiente de inicio. Y luego de eso, ya me va a indicar que está iniciado. Pasa dos etapas.
La primera etapa es la etapa donde está detenido, la segunda etapa es la etapa donde está iniciando y la tercera etapa es donde está en línea. Es decir, ya está corriendo. Y lo vemos con colores, nos ilustra con colores. Aparece amarillo cuando está pendiente, cuando está iniciando, verde cuando está en línea o está funcionando y rojo cuando están detenidos los servicios. De esa forma yo ya puedo ver el estatus del servidor. Vea, y aquí está, estatus del servidor corriendo. Instancia local, MySQL 80 porque no le cambié los datos. El nombre del host es F1045, que es el nombre que tiene mi computadora. El puerto 3306 donde se está conectando, la versión 8.0.2, está compilado para Windows 64 y toda la información me la da acá. ¿Qué va a hacer mi servidor? Pues realiza todas esas acciones. Primero, está encendido, tiene habilitación para esto, los directorios que están acá, está habilitado la detección de errores, la detección de código lento, la replicación en un esclavo. Esto obviamente no está, este servidor no tiene un esclavo para poder replicar. Replicar significa que todo lo que se almacena en una base de datos se va a almacenar una copia en el servidor espejo. Eso es replicar. Guardar aquí y guardar en el otro lado, que es la base de datos de respaldo. Todo nuestro código que nosotros vamos a crear acá se va a crear mediante código SQL. Así es de que vamos a trabajar acá SQL y nos va a abrir un query. SQL significa System Query Language. Es un sistema de lenguaje de consultas. Todo lo que nosotros vamos a trabajar acá se denomina una consulta. Y el día de hoy vamos a ver cómo crear una base de datos acá. Tenemos varias opciones. Vuelvo a repetirles. Nosotros vamos a estar trabajando más con lo que es el diseño a través de código SQL. Y pues desde acá podemos entrar a una nueva consulta. Acá está abrir una consulta. Tenemos abrir el inspector de objetos, crear un nuevo sistema conectado al servidor de base de datos, crear una nueva tabla, crear un nuevo archivo, crear una nueva función, buscar. Y pues cuando nosotros ya estamos acá, de esta forma podríamos crear, conectarnos al servidor, simple y sencillamente dándole clic acá. Crear una nueva tabla desde aquí, obviamente no hay nada seleccionado acá, no hay ningún servidor seleccionado. Y por eso pues no nos aparece esto de acá. Tenemos las opciones en el menú de File para poder crear un nuevo modelo, crear una nueva, abrir un modelo, abrir un script de SQL, todo lo reciente que estamos trabajando, que por cierto se guarda en esta ruta. Program Fails, MySQL, MySQL Workbench 8.0 CE, extras, taquilafu.mw. Este es el que se está creando. Correr un script. Es importante que cuando usted ya codifica el script, lo ejecuta para que pueda tener acción. Cerrar la conexión, guardar el script. ¿Cómo? Tenemos las opciones de edición, las opciones de vista para poder cambiar los paneles. Por ejemplo, si yo no quisiera uno de estos paneles, solo voy hacia vista, selecciono panels y puedo poner y quitar las barras de estos lados. ¿Por qué? Porque solo quiero trabajar con el código. Puedo quitar también el panel de secundario. Si quiero puedo quitar el último panel, que es el de abajo del área de salida.
y solo quedarme con este y con el navegador. Tengo acá las consultas para seleccionar todo, para seleccionar solo una parte de un estado, la parte seleccionada para ejecutar todo el código. Y también puedo limitar lo que son 10 registros, 4, 5 filas, conectarme a la base de datos, administrar la conexión, lo que es el estatus del servidor, y lo que son herramientas de configuración y utilidades. Todo esto está desde acá. Para poder empezar a crear una base de datos, nosotros escribimos el comando crear. Lo voy a poner con mayúsculas. Usted lo va a ver aquí. Crear base de datos. El comando crear le va a permitir a usted crear diferentes objetos. Estamos trabajando con una base de datos, vamos a iniciar con una base de datos plana, que solamente va a tener una tabla y luego de eso vamos a ir avanzando conforme necesitamos almacenar información. Así es de que en esto vamos a trabajar. Create Database. Después de esto, nosotros tenemos que colocar el nombre de la base de datos. Este va a ser ejemplo. Y hasta ahí ya se me quitó el error. Si yo no tengo este nombre, vea que hasta aquí me está marcando un error. Y me dice que está incompleto, que le falta algo. Entonces, como a esto le falta algo, obviamente yo solo con verlo y ver la línea roja, identifico que no está completo y que tiene un error. Coloco el nombre de mi base de datos y aquí ya puedo empezar a trabajar con ella. ¿Ok? Como este es mi código, lo que tengo que hacer es ejecutarlo. Y aquí tengo algunas herramientas, como son ejecutar la porción seleccionada, ejecutar todo hasta donde está el cursor, ejecutar algún comando según donde esté posicionado el cursor, borrar. Tengo también la opción de buscar en mi código. Ustedes se van a dar cuenta que conforme vayamos escribiendo, pues esto se va haciendo bastante grande, lo que es nuestro script SQL. Y así que también tengo la opción de abrir y de guardar mi script. Voy a ir guardando de una vez conforme voy trabajando, me voy a ir hacia documentos. Y aquí voy a guardar mi script. Este va a ser código SQL, BD, ejemplo. Y lo guardo como un código SQL. Ahí ya está almacenado. Voy a darle clic y voy a ejecutar esto de acá. Voy a abrir el panel de salida, es este de acá, porque este es el que me muestra cómo quedó, ¿sí? Y aquí en el panel de salida, usted puede ver el mensaje que dice, número 1, la acción de salida fue ejecutada a las 7:58 con 41 segundos. El comando es create database ejemplo. Mensaje, una fila afectada, duración 0.859 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya tengo una base de datos creada. Cuando ya tengo mi base de datos creada, pues obviamente ya puedo empezar a trabajar con lo que son todas las opciones de MySQL, porque aquí ya puedo empezar a crear objetos dentro de la base de datos. El primer objeto que se genera de una base de datos es la propia base de datos. Luego de eso, pues ya empezamos a generar algunas otras acciones, como son crear tablas, crear consultas de inserción, de selección, de actualización y de
eliminación. Todas esas consultas pues las vamos a ir viendo en su debido tiempo y vamos a observar cómo es de que afectan a la base de datos. Les decía que pues voy a dejar de compartir un momento mi pantalla. Estaba al inicio consultando si ustedes pudieron instalar la aplicación de Workbench. Si ustedes pudieron instalar el IDE. Lo que sigue es precisamente la escritura. Y la escritura la estamos viendo ya con el código este que tenemos acá. Tips antes de poder trabajar esta sección de acá. Antes de continuar con esto, pues doy unos tips. Primero, no debe de tener espacio los nombres de las bases de datos. Al igual que cuando programamos una clase o programamos una instancia, no dejamos espacios entre los nombres. De la misma forma, se recomienda que una base de datos no tenga espacios. Número 2, debe de verificar siempre si existe o no existe una base de datos con ese nombre. Si la base de datos ya existe, obviamente no podemos crear un objeto con el mismo nombre y ubicado en la misma sección o en el mismo espacio. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que estar atentos y podemos evitar este error escribiendo lo siguiente. Voy a volver a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan ver qué es lo que nosotros vamos a trabajar acá. Aquí tengo de nuevo mi comando. Si yo ejecuto este comando, me va a mandar un error. Y es que se ejecuta la siguiente acción, que es database ejemplo, y me manda un error. Error en el código. El código de errores 1007. Y me dice, no se puede crear la base de datos ejemplo. La base de datos ya existe. ¿Cómo puedo hacer para evitar, perdón, cómo puedo hacer para evitar estos errores? Pues entonces voy a verificar acá, por medio del comando, if, y digo, if not exist. Y entonces estoy diciendo, cree la base de datos, ejemplo, si no existe. Obviamente, si ya existe, hace caso omiso a esto y no la crea. Voy a ejecutar de nuevo este código y vea, aquí dice, esto de acá, una fila afectada, la base de datos ya existe. Pero el mensaje cambió y quiero que vean los tres mensajes de acá. El primero, como la base de datos no existía, fue creado. El segundo lo envié sin este otro código, sin esta otra verificación, y entonces me muestra que la base de datos no fue creada porque ya existe. En el tercero, que le coloqué el comando o la sentencia o verificación, if not exists. No lo creó, solamente me mandó un mensaje en el cual decía la base de datos ya existe, pero no me dio un error. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues cuando nosotros tenemos mucho código y queremos programar toda la base de datos, si una línea de código da error, si nosotros ejecutamos todo y todo tuviera un solo error y estuviera en la primera línea, el resto de la codificación no se ejecuta porque nos mostró un error. En este caso, al colocarle si no existe, nos marcaría solamente el mensaje de advertencia y luego de eso continuaría con lo demás del código porque ya existe, entonces va a afectar la base de datos sin crearla. Esta sería la primera opción que nosotros estamos viendo el día de hoy. Bien.
Si usted ya tiene esto de acá, pues nosotros ya tenemos una base de datos. Bien. ¿Alguno de ustedes, aparte de Carlos, que tenía problemas, tiene inconvenientes con la base de MySQL Workbench, con el IDE? ¿O pudieron realizar el ejercicio este que trabajamos hasta el momento? Esban y Josué me habían mostrado, o me mandaron capturas de que sí habían instalado, entonces no sé si pudieron conectarse a su base de datos, a su base de datos local, a su servicio local. Y si fue así, pues excelente, enhorabuena. Vamos a continuar con esto el día viernes, que tenemos otra vez curso, pues vamos a estar trabajando sobre este tema y ya vamos a empezar a ahondar sobre las bases de datos y el manejo también de Workbench. Así es que hasta acá la clase del día de hoy sobre lo que es el conociendo MySQL Workbench y la introducción a lo que son creaciones de bases de datos a través de código MySQL. Gracias por la atención prestada. Nos vemos en la siguiente clase.